Hola, hoy hablaremos acerca de ribosomas. Estas estructuras, que en algunos libros todavía son consideradas como organelos y en otros solamente se nombran como estructuras supramoleculares, son piezas importantes de la maquinaria celular porque son las encargadas de la fabricación de todas las proteínas. Eh, los ribosomas son universales, aunque tienen diferencias en procariotas, eucariotas, arcaeas, las que están en la mitocondria, etc. Pero tienen una estructura básica general, ya que están compuestas por dos subunidades, ¿ya? Donde ingeniosamente se les ha puesto mayor y menor de acuerdo al tamaño, y que cumplen roles similares en todos los seres vivos, pero que conjuntamente, además sumados a, a RNA mensajero y RNAs de transferencia que traen los aminoácidos, tienen como función la síntesis proteica. Eh, Los, las subunidades ribosomales están compuestas por proteínas y RNA ribosomal, y se clasifican de acuerdo a lo que se conoce como las unidades Edberg por el científico que desarrolló esta técnica, eh, que tiene que ver con el coeficiente de sedimentación. Está asociado con el tamaño, pero no exactamente es sumatoria. Eh, las, La- las unidades van a variar dependiendo si estamos hablando de bacterias, de eucariotas, etcétera, y tienen ligeras diferencias entre cada grupo de seres, pero dentro de los dos grupos grandes de seres vivos, que son los procariotas y eucariotas, sí encontramos unas diferencias interesantes de tamaño, ¿ya? Los, los ribosomas de los eucariotas están cerca del orden de las 80 unidades S. Eh, Obviamente que hay diferencias, en algunos casos puede ser 79, 78, 81, pero están cerca de los 80, ¿ya? Pero son más grandes. Y en el caso de las bacterias están cercanas al orden de 70. Cada subunidad eh, también por separado puede determinarse cuánto es su magnitud en estas unidades. Y bueno, y aquí se puede encontrar de que las unidades no son sumatorias, no son aditivas, ya que la subunidad mayor de bacterias es de 50, mientras que la menor es de 30. Pero si las juntamos no dan 80, sino que dan solo 70, ¿ya? Para el caso de las eucariotas, la mayor es de 60 y la menor de 40. Eh, Cada subunidad está compuesta por RNA y proteínas. El, el número de RNAs en cada subunidad es variable, sí. Para las subunidades menores, tanto de bacterias como de eucariotas, siempre existe un solo RNA ribosomal. En caso de bacterias es de 16, en el de eucariotas de 18. La subunidad mayor de bacterias tiene 2 RNAs, mientras que en los eucariotas hay 3 RNAs, ¿ya? El RNA más grande en bacterias es de 23 y el de eucariotas es de 28, 28 unidades S. Y además tiene 2 de 5 y 5.8, mientras que el de bacterias solo tiene 1. La cantidad de proteínas también es diferente. En la unidad menor bacteriana son alrededor de 20, en eucariotas alrededor de 30, en la mayor también alrededor de 30, y en la mayor de eucariotas alrededor de 40 proteínas, ¿ya? Entonces, estas son algunas diferencias que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que en eucariotas los ribosomas han desarrollado algunas otras funciones relacionadas con la regulación de la producción de proteínas, con el acoplamiento con el retículo endoplásmico, entre otras. Y por eso es que han desarrollado un número mayor de proteínas que las bacterias. Pero el funcionamiento es similar. Tanto los ribosomas de bacteria como de eucariotas tienen como única función global sintetizar proteínas. Eh, Otra cosa que es interesante de indicar con respecto a los ribosomas es que los RNAs, eh, tanto de las unidades mayor y menor, se derivan de un sistema tipo Perón, en donde desde un solo RNA se puede fabricar eh, los tres tipos de RNA que se necesitan,
¿Ven? Aquí pueden ver, esto representa el RNA primitivo o primario que se fabrica y luego se le hacen cortes. Esta porción va a ser el 16S, que es de la subunidad menor, y de esta porción se sacan dos RNAs, que serían el 23S y 5S, que son de la subunidad mayor. ¿Ya? Para el caso de los eucariotas, el sistema es parecido, solo que se agrega un RNA extra. ¿Ok? Aquí arriba pueden ver de bacterias, un solo RNA que se fragmenta en tres partes y cada una de esas partes sirve para subunidad menor, subunidad mayor. En los eucariotas también aquí se generan dos tipos de RNAs. Hay uno que se llama el de 45S que da origen a tres RNAs. El de 18S que corresponde a la subunidad menor y el de 5.8 y 28 que corresponden a la subunidad mayor. ¿Ya? Pero como habíamos dicho que la subunidad mayor tiene tres RNAs, además hay otro gen aparte localizado en otra región que va a dar origen al tercer RNA que se necesita para la subunidad mayor eucariota. ¿Ya? Entonces tenemos ahí una pequeña diferencia también. En bacterias usualmente hay un RNA ribosomal por cada copia genómica, mientras que en eucariotas hay un número bastante variado y generalmente más grande. Por ejemplo, en los humanos tenemos entre 300 a 400 genes de 45S, que es el que da origen a 3 RNA ribosomales, ubicados en 5 cromosomas. ¿Ya? Estos cromosomas, 13, 14, 15, 21 y 22, tienen unas regiones llamadas satélites. Y en esas regiones tenemos repeticiones de este gen de RNA ribosomal. ¿Ya? En cada una hay entre 50 y 70 copias, que en total nos dan como 400 repeticiones. ¿Ya? Entonces, son genes que están uno a continuación del otro. No todos los genes son funcionales, pero por eso es que en promedio tenemos cada ser humano entre 300 y 400 genes que producen RNA ribosomal, porque se genera en grandes cantidades. ¿Ya? El otro, el otro gen que produce el RNA5S se encuentra en el cromosoma 1, en el brazo largo. Y ahí también tenemos entre 70 y 90 copias de este gen en tándem. ¿Ok? De modo de que estas estructuras, cuando hacen el proceso de transcripción, producción de RNA, generan una enorme cantidad de hebras. Aquí se ve, esto es una imagen de un proceso realizado in vitro. Entonces puede verse las hebras de ADN. Cada zona aquí representa un gen, ¿ya? Y todas estas hebras representan RNA ribosomal que está fabricándose. ¿Ok? Entonces, esto vamos a ver después que da origen en el núcleo celular a una región conocida como el nucleolo, ¿ya? O región organizadora nucleolar, que es la zona donde se fabrican los RNA ribosomales. Como el ribosoma está formado por RNA y proteínas, hace falta que proteínas ingresen al núcleo y se complementen con el RNA. Entonces, de esta forma se van ensamblando las subunidades, ¿ya? Proteínas que son fabricadas en el citosol van a ingresar al núcleo y luego en el núcleo se unen con los RNA ribosomales y se forman las estructuras mayor y menor del ribosoma. Y luego estas van a salir al citosol para poder realizar su trabajo. Los RNA ribosomales son estructuras de hebra simple pero que a pesar de ello forman bastante autoapañamiento. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, los tres RNAs de bacteria, 16, 23 y 5. Y podemos ver, bueno, si empezamos, seguimos este RNA, podemos ver que empieza por aquí, en el 5', y es una sola cadena, ¿ya? Una sola cadena que termina acá en el 3'. Pero tiene hartas zonas donde hace autoapareamiento. ¿Ya? Esto se conoce como estructura secundaria del RNA en muchos casos. Todos esos pliegues que forman bucles y loops son los que permiten que después esto se intercale con proteínas y que pueda formar las subunidades ribosomales. Este es un modelo de, de las unidades mayor a la izquierda y menor a la derecha de bacteria. ¿Ya? Aquí pueden ver ustedes, en este caso a la derecha, todas estas hebras en color azul claro corresponden al RNA 16S
y todas estas que dicen S1, etcétera, son las proteínas que lo acompañan. Estos en color amarillo y rojo, amarillo y naranja, son RNA de transferencia y donde se ubican para la síntesis de proteína. El que está a la izquierda es la subunidad mayor. Aquí pueden ver en gris el RNA 23S, que es el grande, y aquí en color morado el 5S. Son los dos RNAs que forman parte de la estructura del ribosoma, de la unidad mayor del ribosoma bacteriano. Y todo lo que está en grosella ahí, que están con L, son las proteínas de la unidad mayor, ¿ya? Que son cerca de 30 más o menos. Y aquí también se puede apreciar dónde se colocan los RNA de transferencia. ¿Okay? Entonces, de esta forma las unidades se combinan entre RNA y proteínas, pero para su funcionamiento requieren además complementarse con el trabajo de otros tipos de RNAs. Estas son unas animaciones de modelos más o menos reales. Se han sacado con de modelos de bases de datos de cómo es la estructura general de un ribosoma. La subunidad menor, pueden ver, tiene un surco allí. Ese es el surco por donde va a pasar el RNA mensajero, ¿ya? Aquí la subunidad mayor también tiene una zona complementaria a formar este surco. Tiene también un agujero, que ahí se puede ver, ¿ya? Y ese agujerito es el agujerito por donde sale la proteína que se está fabricando, ¿ya? Aquí se puede ver la estructura completa del ribosoma, las dos unidades unidas, y aquí la posición de los RNA de transferencia. Entonces por aquí hay un surco donde va a ingresar el mensajero, sale por otro lado, y por aquí en esta zona está el agujero por donde va saliendo la cadena de aminoácidos que está fabricando, ¿ya? Desde el punto de vista funcional, tenemos de que cuando encajan las dos unidades, que eso solo hacen cuando están trabajando el ribosoma, tienen un surco, forman un surco entre las dos unidades, que es por donde pasa el mensajero. Y además, hay tres sitios donde la mayor parte está en el lado de la unidad mayor, pero también tiene una pequeña parte en la unidad menor, que se conocen como los sitios A, P y E, ¿ya? Que son los sitios donde van encajando los RNA de transferencia. El sitio A, que es el llamado sitio aminoacil, es el sitio donde ingresan los nuevos RNA de transferencia que traen los aminoácidos. El sitio P es el sitio peptidil, que es el sitio donde se forma el enlace peptídico y ahí se van enganchando unos con otros los aminoácidos con el enlace peptídico. Y el sitio E es el sitio exit de salida, por donde solamente son colocados ahí temporalmente los RNA de transferencia que ya dejaron su aminoácido. Y solamente es un sitio que es utilizado brevemente para después ser desplazados hacia el exterior los RNA de transferencia. Como características generales de la subunidad mayor, tenemos que destacar, bueno, que presenta el surco por donde pasa el mensajero, forma al encajar con la subunidad menor. Es una unidad bastante rígida, ¿ya? Pero lo más importante que tiene esta subunidad es que esta es la encargada de la síntesis del enlace peptídico, ¿ya? Y de hecho, quien se encarga de este proceso es el RNA mayor. En el caso de los eucariotas, el 28S, en el caso de las bacterias, el 23S. Entonces, el enlace peptídico, es uno de los pocos enlaces de moléculas que no es catalizado por una enzima, ¿ya? Sino que es catalizado por un RNA. A este RNA se le conoce como ribosima, ¿ya? El juego de nombre para hacerlo calzar que tiene actividad enzimática. Es un RNA con actividad enzimática, ¿ya? Y esto, en todo caso, nos libra de una paradoja, porque que un enlace de azúcares sea formado por una enzima no es gran cosa, porque una enzima es una proteína que puede catalizar azúcares. Pero si, si el enlace peptídico, que es el enlace de proteínas, fuese catalizado por una proteína, nos llevaría a una paradoja de determinar cómo fue creada la primera proteína.
porque si se necesita una proteína para fabricar una proteína, ¿cómo ocurrió la primera síntesis? ¿Ya? Pero por suerte eso no ocurre así. Eh, eh, Quien realiza la síntesis de proteínas es un RNA. ¿Ya? Entonces, eh, no es el único RNA que tiene actividad catalítica. Existen otros RNAs que se conocen con actividad catalítica, pero son muy pocos. ¿Ok? Pero de cualquier forma, esto nos indica de que los RNAs son moléculas previas a las proteínas, porque se requiere RNA para fabricar proteínas. Entonces, evolutivamente son moléculas más antiguas que las proteínas y ya hasta ahora son utilizadas para la síntesis proteica. ¿Ya? En este esquema se puede apreciar todo esto en amarillo, como dorado, verde, es RNA. Todo lo que está en color más verdoso y enredado son proteínas. ¿Ya? Y aquí en rojo se destaca el sitio donde ocurre el enlace peptídico y cuáles son los elementos involucrados. Y podemos ver de que quien está involucrado es específicamente unas secuencias de RNA, del RNA ribosomal de la unidad mayor. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que quien es el responsable final de la síntesis del enlace peptídico es un RNA y no alguna proteína asociada al ribosoma. ¿Ya? Otra cosa que también destacamos de la unidad mayor es que presenta un surco, que aquí se puede apreciar en este corte, por donde va saliendo la proteína. ¿Ya? Y este surco es, por ejemplo, el surco que sirve para encajar con la riboforina en el retículo, ¿ya? Eh, o que puede servir para cuando sale la primera porción del péptido señal, ser reconocido por el SRP, etcétera. ¿Ya? La subunidad menor es una estructura, obviamente un poquito más chica que la mayor, y tiene la capacidad de poder cambiar su estructura. ¿Ya? Es decir, tiene cierta flexibilidad. Tiene una especie como de estructura, podría decirse como un dedo, así que puede moverse, ¿ya? Que le da cierta flexibilidad. Y eso facilita el poder mover el RNA mensajero que pasa por el surco. Es como que fuese empujando con esa estructura. Con muchas de estas partes, de estos procesos, requieren gasto energético, ¿ya? Pero facilita el proceso de interacción. Además, también está involucrada en el reconocimiento de los mensajeros, porque en la célula hay muchos tipos de RNAs y solo tienen que ser traducidos los que sean RNA mensajeros. Entonces tiene formas en las cuales se reconoce ese tipo de estructura. ¿Ya? Eh, Además de unirse o de interactuar con RNA mensajero y RNA de transferencia, los ribosomas también se unen con un montón de otras proteínas que se conocen como factores de traducción. Los factores de traducción eh, participan en diferentes etapas del procesamiento de una proteína. Y el procesamiento de una proteína, que es un proceso que lo van a estudiar con más detalle en otra parte del curso, eh, implica tres etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. Aquí voy a resumir este proceso en sus pasos más breves. ¿Okay? La iniciación de la síntesis proteica consiste en el ensamblado de todo el ribosoma y los componentes necesarios para empezar la síntesis de la proteína. ¿Okay? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, se necesita el ribosoma completo, su unidad de mayor y menor, pero ese es prácticamente el último paso de la iniciación. ¿Ya? Se necesita un mensajero, que vendría a ser la cadena de RNA que trae la secuencia que nos indica cómo va a ser la lista de aminoácidos a colocar. Necesitamos RNA de transferencia que traiga los aminoácidos, y el aminoácido que se coloca siempre como inicial es la metionina. ¿Okay? Entonces, hay, hay diferencias en cómo ocurre el proceso en bacterias y en eucariotas, cómo se reconoce el RNA, etcétera, pero siempre está involucrada la subunidad menor.
¿ya? Normalmente la subunidad menor interactúa con el RNA de transferencia que trae la metionina y lo coloca en el sitio P, ¿ya? Aquí está el sitio P, y luego interactúan con el mensajero, ¿ya? Entonces, entre los dos, la subunidad menor con el primer RNA de transferencia van escaneando, van moviéndose por el mensajero hasta que encuentran el sitio de inicio, el codón de inicio, que es el primer triplete de nucleótidos que indica que ahí parte la proteína, ¿ya? El codón de inicio es una secuencia conservada que, 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 que tiene los tres nucleótidos en este orden: adenina, uracilo, guanina. Entonces, allí este complejo encaja y se detiene, ¿ya? Y finalmente, para poder empezar el proceso, llega la subunidad mayor y ya tenemos el ribosoma completo, ¿okay? Entonces, el ribosoma o las subunidades ribosomales se mantienen libres en el citosol, separadas en el citosol, si no están funcionando. Y el único momento en el cual se mantienen juntas es cuando realizan el proceso de síntesis proteica, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya ensamblado el ribosoma y colocado en el sitio de inicio con el primer aminoácido. Eso es la iniciación de la síntesis proteica. La elongación viene a ser la fabricación en sí de la proteína, ¿ya? Aquí solamente hemos ensamblado todo para que esté listo para sintetizar. Y la elongación vendría a ser la síntesis en sí. Como el primer RNA de transferencia está colocado en el sitio P, el sitio A está libre. En el sitio A libre llega un segundo RNA de transferencia. Tiene que traer una secuencia que se llama anticodón, complementaria con la secuencia de triplete de codón del RNA mensajero. Si es complementaria, se quedará ahí. Si no, será reemplazado, se saca y se coloca uno correcto, ¿ya? Cuando es complementaria, aquí es donde funciona la ribosima, que rompe el enlace que trae el, el aminoácido al RNA de transferencia y forma el primer enlace peptídico, ¿ya? Y después la subunidad menor hace que todo se mueva un espacio. Entonces, el que estaba en el sitio P pasa al sitio E y después sale. Y el que estaba en el sitio A pasa al sitio P y queda libre el sitio A. Y regresamos otra vez a este punto. Entonces, se repite el ciclo. Ingresa una de transferencia en el sitio A, se forma el enlace peptídico y se corre un espacio. Regresamos otra vez. Y así se va generando uno a uno el corrimiento de codón a codón. Y en cada corrimiento se va colocando un aminoácido, ¿ya? Aquí tiene que ver con el reconocimiento de secuencias codónicas con anticodónicas y qué es el código genético, etcétera, ¿ya? Lo van a ver después con más detalle. ¿Hasta cuándo avanza este proceso? Hasta que llegamos a una de tres secuencias especiales que se conocen como codones de término, que son UAG, UAA y UGA, ¿ya? Cuando se llega a una de estas, eh, no existe un RNA de transferencia que sea complementario acá. No hay. Y lo que sí hay son proteínas que se llaman factores de liberación, que se colocan allí y desensamblan todo el proceso. Es decir, hacen de que el último aminoácido se corte, liberando la cadena de la proteína y todo lo demás se desensambla. Se separan las subunidades del RNA mensajero y todo queda libre. Estas unidades pueden ser reutilizadas en otro proceso, etc. Pero ya terminamos la síntesis de la proteína, ¿ya? Entonces, el proceso de iniciación es el ensamblaje de todo el aparataje para la síntesis. La elongación es el proceso de síntesis en sí. Y la terminación vendría a ser desensamblar todo el aparataje que se organizó en la iniciación, liberando la proteína, ¿ya? Esencialmente ese es el proceso. Aquí puede verse un esquema, una animación de cómo ocurre este proceso. Esos en azul vendrían a ser los RNA de transferencia. Aquí está creciendo la proteína. Lo que está en celeste son proteínas auxiliares. Algunas ayudan a traer los RNAs, otros ayudan a empujar, ¿ya? Y aquí la unidad mayor va formando los enlaces. Por este surco va saliendo la proteína, ¿ya? Y así va avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar
algún codón de término, ¿ya? Este proceso de síntesis es variable, demora dependiendo de la longitud de la cadena. Aquí en esta parte de la animación se ve cómo fue detenido el proceso por la SRP, que es la partícula de reconocimiento señal, hasta que el ribosoma se pegó al retículo. Y en este caso, esta es una proteína que va a ser asociada al retículo, ¿ya? Entonces, esta es una riboforina, y ahí se va sintetizando y la proteína va siguiendo su camino y se va fabricando acá. ¿Ven? Y de esta forma, cuando termine el proceso y se corte, la proteína va a quedar asociada al retículo. En este caso va a ser soluble, en otro caso puede ser de membrana, ahí existe variación, ¿ya? Pero ahí va avanzando la cadena poco a poco. ¿Okay? Otra cosa que también es interesante de mencionar es que a un RNA mensajero que sale al citosol no se le pega un ribosoma, sino que se le pega un ribosoma, una subunidad, empieza a fabricar la proteína y conforme avanza se le puede pegar otra subunidad y ensamblar un segundo ribosoma y un tercero y un cuarto, etcétera. Entonces, un mismo RNA puede tener unidos una gran cantidad de ribosomas y cada ribosoma estará fabricando una proteína, eh, obviamente del mismo tipo. ¿Okay? Entonces, un solo RNA puede servir para fabricar una gran cantidad de proteínas del mismo tipo. A esta estructura se conoce como polirribosomas o también polisomas, ¿ya? Y el proceso de síntesis continúa hasta que el RNA mensajero es degradado. Va siendo degradado y cuando ya va desapareciendo, ya no se le pueden ir pegando ribosomas, ¿ya? Entonces, eh, lo importante es que comprendan de que un solo RNA puede dar origen a una gran cantidad de proteínas, ¿ya? Obviamente del mismo tipo, porque la secuencia de cada una de estas va a ser igual, porque estamos utilizando la misma estructura de secuencia de RNA mensajero, ¿ya? Otra cosa importante que también tienen que recordar es que en el caso de los eucariotas, algunas veces, dependiendo del tipo de proteína que se fabrique, los ribosomas pueden pegarse al retículo, ¿ya? Y de esta forma es que tenemos dos sistemas de producción de proteínas separados. Hay ribosomas que fabrican proteínas libres en el citosol y esas proteínas son proteínas que serán del mismo citosol, que funcionan allí, del núcleo o alguna de sus partes, de la mitocondria, ¿ya? Del peroxisoma, en caso de plantas de plastidios. Y todas estas proteínas son fabricadas en el citosol y después, por medio de señales específicas, son derivadas a donde corresponde. La mitocondria las proteínas de mitocondria tienen señales que la llevan a mitocondria, las proteínas de peroxisoma tienen señales para peroxisoma, etcétera, ¿ya? Las de núcleo vamos a ver también que tienen señales para núcleo, ¿ya? En cambio, el otro grupo de proteínas que están asociadas a los organelos de membrana se fabrican asociadas a retículo, ¿ya? Y ahí tendremos proteínas que son de retículo, de Golgi, del lisosoma, de la membrana o que van a ser exportadas hacia el exterior. Y todas estas tienen también una señal, que es el péptido señal, ¿ya? Que a todas las mete al retículo cuando están siendo sintetizadas y después el Golgi las deriva a donde corresponden específicamente.